Hay dos puntos clave cada vez que hablamos en público. Estos dos puntos le darán más impacto a nuestro discurso, le van a dar más calidad y que las personas lo recuerden. Uno de ellos es la memorización. Memorizar nuestro discurso es fundamental porque va a hacer que lo aprendamos, que lo controlemos internamente y que salga de nosotros de forma más fluida. Una de las mejores formas de memorizar es mediante la estructura. Si hemos creado una buena estructura de nuestro discurso, si tenemos realmente los pilares ya definidos, será mucho más fácil poder memorizar todo aquello que vamos a decir. Podemos hablar de un inicio, unos puntos clave. Vamos a decir que en nuestra conferencia vamos a hablar de 5 puntos importantes y un final. Pues aquí tenemos 7 cosas que habría que memorizar. Es algo relativamente sencillo. Es evidente que una persona cuando se dedica a hablar en público y no tiene delante todo aquello que tiene que decir, pues puede de cada uno de estos puntos desarrollarlo ya internamente, es decir, esta persona ya puede tener ideas para desarrollar cada uno de los puntos. No obstante, cuando los puntos son un poco complejos, a veces lo que hacemos es crear también, evidentemente, pequeñas estructuras dentro del punto. El punto 1 pues contiene el capítulo A, el capítulo B y el capítulo C. De esta forma, sabemos que cuando lleguemos al punto 1 tenemos que decir A, B y C. Toda esta estructuración nos ayuda evidentemente a memorizar. Pero la mejor forma de memorizar es con reglas mnemotécnicas. Utilizaremos una regla mnemotécnica para conseguir memorizar nuestro discurso. Por ejemplo, si yo quiero hablar de objetivos, de la importancia de tener objetivos en la vida y de definirlos muy bien. Se me ocurren un montón de cuestiones que tienen que ver con los objetivos. Por ejemplo, los objetivos tienen que ser medibles, también tienen que ser realistas, tienen que estar bien definidos en el tiempo, tienen que ser un reto para todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, si yo me pusiera a hablar de objetivos sin tener una regla mnemotécnica detrás, seguramente no lo haré tan bien como si la tengo. Porque si yo tengo una regla mnemotécnica, puedo saber cuáles son realmente esos 7 puntos para definir bien los objetivos. Por ejemplo, yo cada vez que hablo de objetivos, tengo en mente la palabra Meta 4. Meta 4 es un acrónimo. Y 4 es porque hay 4 A's. Es un acrónimo que me dice en definitiva que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser específicos, tienen que ser definidos en el tiempo, temporales, y tienen que tener 4 A's. La primera es que tienen que ser auténticos, es decir, que nos pongan las pilas, que nos gusten. Tienen que ser accionables, es decir, basados en la acción, que yo pueda ya mañana mismo hacer algo para conseguir mi objetivo. Además, tienen que ser objetivos alcanzables, realistas, que estén dentro de mi alcance. Y por supuesto, los objetivos, sin duda alguna, tienen que ser ambiciosos, que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. De esta forma, cada vez que yo memorizo Meta 4, memorizo en realidad estas 7 palabras. Así que si me pusiera a hablar de objetivos con un público, no lo haría de alguna manera así como de cualquier forma, sino que lo haría de una muy buena forma utilizando este acrónimo. Podría estar 20 minutos hablando de objetivos solamente memorizando Meta 4. Cada vez que hago un acrónimo para mi presentación, las cosas son mucho más sencillas. Ya no necesito delante de mí el papel con esos 7 puntos. Ya he memorizado Meta 4, sé que la M es medible, la E para específico y la T para temporal. Yo te invito cada vez que hagas un discurso, que primero hagas la estructura, y una vez que tengas esa estructura de cuáles son los puntos clave de tu discurso, por ejemplo, imaginemos que un punto clave de tu discurso, estamos hablando de gestión del tiempo y organización, por ejemplo, ¿no? Pues hay un punto que es la organización. Ese punto es importantísimo. Hay otro punto, por ejemplo, que tiene que ver con la concentración. Así que también sobre ese punto hablaremos mucho. Hay otro punto que tiene que ver, por ejemplo, con evitar interrupciones. Para yo concentrarme, ¿verdad? Evitar interrupciones. Y hay otro punto que tiene que ver con la autodisciplina, con ser disciplinados y fieles a nuestro plan de cada día, ¿no? Así que vamos a hablar de disciplina. Estos son los 4 puntos de mi presentación. La clave sería, una vez que yo he definido los puntos de los que quiero hablar, crear un acrónimo para yo memorizar mi acrónimo y que pueda, evidentemente, cuando estoy con mi público, recordar estos 4 puntos. El acrónimo puede ser una palabra que yo formo con letras, por ejemplo, la palabra OCED. También podría ser la palabra DECO,
cuando lo leo al revés, así que si yo recuerdo esta palabra, deco, ya sé que tengo organización, concentración, evitar interrupciones, disciplina. En definitiva, lo que estoy haciendo es conseguir que mi mente asimile antes un conocimiento. Otra técnica es elaborar una frase con algunas palabras clave de mi estructura. Por ejemplo, podría decir, la organización y concentración sirven para evitar tener mucha disciplina. No tiene ningún sentido, pero yo ya sé que esa frase me habla de mis 4 palabras. La organización y concentración sirven para evitar mucha disciplina. Ya tengo mis 4 puntos bien definidos. Cada vez que generes o que crees un discurso para decirlo a otras personas, crea una buena estructura y a partir de ahí establece una regla mnemotécnica que te ayude a memorizar tu discurso. Algo que le da mucha calidad a nuestros discursos cada vez que hablamos en público es la fluidez al hacerlos, el que todo esté perfectamente enlazado y que no se nos olvide ningún punto. Y para lograr esto a veces tenemos un papel con nuestra estructura y nuestro discurso escrito. Esto no es muy recomendable en la mayoría de ocasiones, así que lo que recomendamos es tener un poquito más de capacidad de memorización. Cada vez que hablamos para otros tenemos la oportunidad de influir mucho en ellos. Hay un punto clave para lograr que un discurso tenga éxito y es la calidad del mismo. La calidad del mismo viene determinada por muchos factores, pero sobre todo si realmente el orador sabe de lo que habla, no se equivoca, ha aprendido bien aquello de lo que tiene que hablar y tiene fluidez mientras que hace su discurso. Es por este motivo que memorizar bien nuestro discurso va a ser clave y lo que más nos ayuda a memorizar son las reglas mnemotécnicas.